Nasri Afura, un hombre respaldado por Donald Trump, ha sido proclamado oficialmente presidente de Honduras, un resultado que marca un hito en la política de la nación centroamericana. El anuncio realizado por las autoridades electorales este miércoles llega después de semanas de incertidumbre y polémica, debido a un reñido reencuentro de votos. Asfura del conservador Partido Nacional obtuvo un 40.27% de los votos, superando por un estrecho margen al candidato Salvador Nasralla, quien también representaba a la derecha con un 39.39%. Las elecciones de este año continúan una tendencia hacia la derecha en América Latina, con una reciente victoria de José Antonio Kast en Chile. Este giro político ha generado tanta esperanza como preocupación entre los ciudadanos y la comunidad internacional. A pesar de las denuncias de fraude y las irregularidades en el proceso electoral, Asfura ha logrado imponerse en su segunda candidatura a la presidencia. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron 132 drones ucranianos en distintas regiones del país, de acuerdo con un comunicado oficial. Las autoridades castrenses detallaron que la mayor cantidad de aparatos abatidos se concretó en las fronterizas regiones de Belgorod y Briansk, y que los drones eran de ala fija, utilizados por Ucrania en operaciones que buscan presionar más allá de la línea del frente. Además, el ministerio precisó que durante la noche anterior, las defensas rusas derribaron otros 172 drones ucranianos sobre distintas áreas del país, incluidos algunos dirigidos hacia la región de Moscú, lo que subraya la persistencia de las incursiones aéreas no tripuladas en el marco del conflicto. Medios internacionales han reportado que tanto Ucrania como Rusia continúan lanzando ataques con drones y otras armas de forma casi diaria, reflejando la intensidad sostenida de la guerra y la creciente dependencia de vehículos aéreos no tripulados por ambos bandos. Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU el martes la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como comportamiento de cowboy e intimidación. Estados Unidos, que desde agosto tiene desplegada una importante flota de guerra en el Caribe, ha anunciado recientemente la imposición de un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo venezolano. Por eso Caracas convocó una reunión de emergencia con el apoyo de Moscú y Pekín. Esta intervención que está en marcha puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra estados de América Latina, de conformidad con el llamado corolario de Trump y la doctrina Monroe, que quedó consagrada en la Política Nacional de Seguridad de Estados Unidos publicada recientemente. China se opone a todo acto de unilateralismo y matonismo y apoya a todos los países en defensa de su soberanía y dignidad nacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló detalles del último plan promovido por Estados Unidos para poner fin a la guerra en su país. El plan de 20 puntos actualizado, consensuado por negociadores estadounidenses y ucranianos, prevé congelar el frente en las líneas actuales y abre la posibilidad de crear zonas desmilitarizadas. El documento iría acompañado de acuerdos bilaterales adicionales entre Washington y Kiev sobre la seguridad y la reconstrucción de Ucrania, devastada tras casi 4 años de invasión rusa. Zelensky no publicó el borrador del documento, sino que reveló el contenido punto por punto en una sesión informativa en Kiev con varios medios, incluida la agencia AFP. Entre otros puntos, el plan prevé que Estados Unidos, la OTAN y los países europeos firmantes ofrezcan a Ucrania garantías de seguridad y que Rusia formalice una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos requeridos para la ratificación. Zelensky también anunció que Ucrania celebraría elecciones presidenciales después de la firma del acuerdo, algo exigido por el presidente ruso Vladimir Putin y el de Estados Unidos Donald Trump. Según el mandatario ucraniano, la nueva versión del plan fue enviada a Rusia para que se pronuncie. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Moscú está formulando su postura y se negó a comentar los detalles del plan. El expresidente Jair Bolsonaro ingresó a un hospital de Brasilia para someterse a una cirugía este 25 de diciembre. Es la primera vez que deja la prisión desde que a finales de noviembre comenzó a pagar una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Bolsonaro debe ser operado de una hernia inguinal para resolver una protuberancia en la ingle, que fue producida por la salida de un órgano a través del desgarro del músculo abdominal. El expresidente todavía sufre secuelas de la puñalada abdominal que recibió durante un mitin de su campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.
La salida de la cárcel fue autorizada por el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, quien ha rechazado pedidos de los abogados de Bolsonaro para que cumpla su pena en arresto domiciliario. El juez ordenó importantes dispositivos de seguridad mientras el expresidente permanece internado en el hospital. Le prohibió además al exgobernante tener acceso a computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. El juez aprobó la presencia de su esposa Michelle Bolsonaro como acompañante, pero no la de sus hijos. De todas maneras, uno de los hijos, Carlos Bolsonaro, ex concejal de Río de Janeiro, se presentó en la entrada del hospital para transmitir buenas energías a su padre y con la esperanza de poder verlo. El Congreso brasileño, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada un proyecto de ley que podría reducir el tiempo efectivo de cárcel de Bolsonaro a algo más de 2 años. El presidente Lula aseguró que vetaría el texto, aunque los parlamentarios pueden a su vez derribar el veto. El jefe del Estado Mayor de Libia, el general Mohamed Al-Ahad, murió en un accidente de avión tras despegar de Ankara. Así lo informó el gobierno libio reconocido por la ONU, después de que las autoridades turcas informaran que encontraron el aparato siniestrado. El ministro turco del Interior informó más temprano que se perdió el contacto con el Falcon 59H DFJ, que transportaba al militar cerca de 40 minutos después del despegue en Ankara, y poco después anunció que se encontraron los restos del avión en el distrito de Haymana, unos 50 kilómetros al suroeste de la capital turca. El gobierno de Unión Nacional de Beibá decretó un duelo nacional de 3 días y pidió al Ministerio de Defensa enviar una delegación oficial a Ankara para esclarecer las circunstancias del incidente, según un comunicado gubernamental. La Fiscalía de Ankara abrió una investigación mientras que varios medios turcos, incluida la cadena pública TRT, reportaron que el aparato pudo haber sufrido una falla eléctrica. Turquía tiene estrechas relaciones con el gobierno de Trípoli, el ejecutivo libio apoyado por la ONU al que da apoyo económico y militar. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, dialogó en Quito con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el interés bilateral de enfrentar al narcotráfico y la migración irregular, principalmente de venezolanos. El ultraconservador chileno de 59 años, vencedor del balotaje del 14 de diciembre, es afín al gobierno ecuatoriano con el que comparte el proyecto de combatir con mano dura el tráfico de drogas y el crimen organizado. Además, se refirió a los cerca de 300.000 migrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos. Es muy importante que nosotros, entre todos, veamos cómo solucionar el problema que hoy día genera una nación como Venezuela bajo una dictadura que ha provocado que más de 8 millones de personas salgan de su patria y vayan a distintos países. Kast propuso coordinar con otros líderes de la región la creación de un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus países de origen. En Ecuador viven unos 440.000 venezolanos, de los cuales un 60% está de forma irregular, de acuerdo con la ONU. La balanza comercial con Chile es favorable para Ecuador, con $1.435 millones el año pasado, según el Banco Central local. Si este video te gustó, suscríbete a nuestro newsletter La República en videos que te dejamos en el primer comentario.